tardes a todos y todas. Es un placer volver a conectarnos con ustedes en este tercer encuentro del seminario Elecciones en Pandemia, que es organizada por el Área de Internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario, el ICLA, Instituto de Cooperación Latinoamericana de la UNR, la Escuela de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de esta misma casa, y que también tenemos el agrado de compartir la organización con nuestros amigos de la Fundación Progresa de Chile y con el IRE, Instituto para la Reforma de las Relaciones entre el Estado y la Empresa de Brasil. En este encuentro les proponemos seguir reflexionando sobre cómo la pandemia, esta situación global que nos toca atravesar a todos, influyó sobre las campañas electorales en distintos países de nuestra región. También vamos a reflexionar cómo también esta situación ha marcado las actividades y las formas en que han llevado adelante las actividades, los referentes políticos a cargo de esas campañas electorales y cómo pudieron asumirlas de una manera inesperada, y también cómo ha impactado en el electorado. Queremos agradecerles profundamente a todos y todas las participantes, que tenemos participantes de Chile, de Perú, de Brasil, de Colombia y de nuestro país, Argentina. Y en este caso también va un agradecimiento muy especial al doctor José Miguel Insulza, quien es una personalidad no solamente chilena, sino que es una personalidad a nivel regional y hemisférica muy importante por distintos cargos que ha ocupado en organismos multilaterales y que en la actualidad es senador en Chile. Y también le queremos agradecer a Anabela Busso, que es una amiga, una colega, parte de la Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales muy importante, es un pilar, Anabela, como también algunas otras personas que recién mencionábamos, y quien va a actuar de moderadora en este encuentro, y que siempre es un placer compartir con ella estas actividades. Así que Anabela, nuestra querida profesora de la licenciatura en Relaciones Internacionales, te voy a dejar la palabra, pero antes quisiera decir algo. Muchos de ustedes tal vez ya lo saben, ya lo están utilizando, pero por si alguien no lo sabe, esta actividad tiene traducción simultánea al portugués, con lo cual pueden activar la traducción simultánea en caso de querer hacerlo. Vamos a disfrutar de este encuentro que tienen a las 19 horas Argentina y chilena, pretendemos finalizar, sabiendo que va a ser una hora muy intensa y muy grata para todos. Bueno, muchas gracias, Sabrina, por tus palabras. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido, doctor José Miguel Insulza. Muy brevemente, como ya lo adelantó Sabrina, les recuerdo que el doctor Insulza tiene una enorme trayectoria, tanto académica como política, y entre sus principales cargos, recordamos que fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, que fue 3 veces ministro en Chile, y actualmente se desempeña como senador de la región de Arica y Parinacota. La idea de este ciclo de campañas en pandemia es cubrir un poco, bueno, los avatares que implica tener campañas en un escenario pandémico, pero además específicamente en América Latina muchas de esas campañas de distinto tipo, ya sea para elecciones de mitad de mandato, presidenciales, o elecciones para convenciones constituyentes, como en el caso de Chile, transitaron en un momento bastante complejo, o yo diría bastante convulsionado de la región. Así que para nosotros va a ser absolutamente iluminador todos los comentarios que el doctor Insulza nos haga. Él tiene una agenda extremadamente compleja, así que le volvemos a agradecer su participación, pero queremos respetar
el tiempo de finalización a las 19 horas, con lo cual lo vamos a escuchar a él primero y cuando él finalice, todos los que quieran hacer preguntas lo hacen a través del chat y veremos si se las podemos canalizar para que responda alguna de ellas antes de las 19 horas. Así que, José Miguel, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Anabela, y muchas gracias de nuevo por esta invitación. Yo acepté con mucho gusto. Sabrina podrá decir que me llamaron por teléfono y yo dije inmediatamente que sí. Y ni siquiera miré mi horario, porque en realidad yo tengo grandes recuerdos de las veces que estuve en Rosario. Yo visité la Universidad Nacional de Rosario por primera vez, fui a dar unas charlas allá, unas conferencias, cuando era un exiliado político. Yo ya estaba trabajando en México, también en Buenos Aires, en cuestiones académicas, temas de relaciones internacionales, y me invitaron allá y fui varias veces. Fui varias veces y yo recuerdo mucho esto. He vuelto a estar, alguna vez estuve hace pocos años atrás en algún encuentro que organizó el embajador de Chile entonces, pero mi mayor recuerdo, como lo he dicho acá, es que, como digo, yo fui exiliado político durante 14 años y medio, y la noticia de que se había terminado mi exilio y podía volver a Chile me llegó en el mes de marzo del año 1997, sí, 97, no, en el mes de agosto de 1997, agosto-septiembre, mientras estaba en la Universidad Nacional de Rosario. Y recuerdo muy bien entonces esa noche y el cariño con que me atendieron ustedes allá. Bueno, voy a entrar al tema porque tenemos poco tiempo, y creo que el tema es elecciones en pandemia. Elecciones en pandemia, lo difíciles que son, y lo admirable que es que la mayor parte de los países de América Latina han tenido elecciones en pandemia y solo un país se las ha postergado, que es Chile. Yo mencioné mucho eso porque yo creo realmente que es una pena porque la pandemia estaba estaba fuerte en ese momento, la gente creía que no había que votar de inmediato, pero igual es una lástima. Creo que los calendarios democráticos deberían respetarse en lo posible siempre. Y nosotros, efectivamente, una de las muchas elecciones que hemos tenido este año, la tuvimos que postergar en una ocasión. Ahora, sin embargo, este tema en Chile no es el tema de una elección que va a haber. Aquí tenemos elecciones el 21 de noviembre, la primera vuelta electoral para elegir presidenta o presidente de la República. Hay una candidata mujer y, bueno, como son las cosas, estamos en la época de la paridad, el fin, etcétera, pero finalmente hay una mujer y 6 hombres de candidatos presidenciales. No deja de ser un poco, desequilibrado. Pero en fin, vamos a elegir vamos a elegir presidente o presidenta de la República, vamos a elegir la mitad del Senado y vamos a elegir la Cámara de Diputados en su totalidad. Lo cual no es poco, pero es la culminación, va a ser la culminación de una cantidad muy importante de elecciones que han existido. Porque ustedes sabrán que los problemas en Chile, los problemas más complejos que han vivido los países por la pandemia empezaron en Chile antes de la pandemia. En términos prácticos, empezaron el 17, si no me equivoco, entre el 17 y el 18 de octubre del año 2019. Eran previsibles. Si yo digo cuáles son las cosas que habían pasado antes, probablemente ustedes dirán, eran previsibles. No, eran completamente, nadie lo previno de ninguna manera. Ustedes saben que en nuestra región, y aquí aprovecho de decir alguna cosa que oí, que este tema dentro de la región de América Latina. En América Latina se vivió en la época, en la primera década del siglo, de este milenio, un periodo bastante favorable desde el punto de vista económico y político. Tuvimos del 2002 al 2012 tuvimos un crecimiento realmente muy grande en todos los países de América Latina, casi un 6% en la región, pero en América del Sur mucho más. En América del Sur mucho más. La pobreza decayó muy sustantivamente. La mayor parte de los países, no, todos los países en algún momento tuvieron gobiernos elegidos democráticamente y no cuestionados desde el punto de vista de reelección. Por lo tanto, había una distribución del ingreso que mejoró algo. Por lo tanto, pasó casi desapercibido cuando el año 2013 ya nuestros países empezaron a bajar su condición económica. Y ahí yo siempre recuerdo al economista jefe del Fondo Monetario Internacional, el señor Olivier Blanchard, que dijo sin ninguna duda a comienzos del 14,
dijo: los países emergentes, y entre ellos estaban todos los nuestros, no acompañaron nuestra crisis en gran medida, pero sí van a acompañar el crecimiento lento que viene ahora. Y ese crecimiento lento horadó muy profundamente los acuerdos sociales, los consensos sociales que existían en nuestra región. Y a esto se unió, por cierto, el surgimiento de fenómenos de corrupción muy complicados que afectaron a algunos países y otros problemas que hicieron que la gente de nuestra región se disgustara con la política, provocando así problemas muy complejos desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, ¿no? Las democracias, sin embargo, han seguido, las elecciones han seguido existiendo, pero ciertamente hay fenómenos de que hay desarrollo de movimientos populistas, hay conflictos, hay una pérdida, hay una radicalización muy sustantiva entre los partidos, y eso es lo que empezó a pasar en mi país. En mi país hubo una elección presidencial en el año 2017 y se instaló el nuevo gobierno en 2018. El 2019 iban 2 meses, iban 2 años casi de la instalación del nuevo gobierno. Había un gobierno que tenía problemas porque la gente estaba muy disgustada por las condiciones económicas, por otras razones, pero nadie previó lo que iba a ocurrir. Lo que ocurrió fue un estallido social que tuvo características muy interesantes, no solamente porque salieron a la gente a la calle millones de personas en el mismo día y protestaron millones de personas al mismo día, y hubo actos de violencia ese día y en los días siguientes, y la verdad es que ninguna fuerza política puede atribuírselo. Un estallido social, probablemente. Salir a la calle con la bandera de algún partido de izquierda, de derecha o de centro era arriesgarse a que lo trataran muy mal a uno. Y por lo tanto, este estallido social realmente subvirtió por completo la política chilena, y un gobierno que tenía problemas, pero que todo el mundo esperaba que un par de años después se eligiera uno nuevo, realmente empezó a tambalear y a tener dificultades en un país que no se caracteriza, digamos que había tenido años de democracia y democracia muy exitosa en el periodo anterior. Frente a esto, ahora, por lo tanto, eso es lo que digo cuando señalo yo que los calendarios electorales cambiaron, porque después de un mes de intentar controlar la crisis, finalmente hubo un acuerdo político de la mayor parte de las fuerzas políticas del país, al cual inicialmente fueron las más cercanas al centro. No estaba el Partido Comunista, no estaba tampoco la derecha que gobernaba, pero finalmente el acuerdo se produjo entre todos menos el PC, para un calendario que iba a llevar a una nueva constitución. La nueva constitución era un pedido muy antiguo en Chile. La mayor parte de la gente joven siempre pedía una nueva constitución para reemplazar la que fuimos cambiando varias veces después de la dictadura, pero que tenía elementos elementos todavía autoritarios junto con elementos ya democratizados. Pero la bandera de la nueva constitución pareció la solución para hacer esto. Y el calendario parecía perfecto porque faltaban 2 años para la elección presidencial. Y por lo tanto, primero íbamos a elegir una asamblea constitucional, una llamada convención constitucional. No se llamaba asamblea constituyente porque fue convocada con otro nombre, con el propósito de que quedara muy claro que era para dictar una constitución, no para gobernar. En todo caso, se iba a elegir una convención constitucional. Y luego vendrían las elecciones que tocaban ese año. El año 2020 tocaban elecciones, el año siguiente. En el 2020 tocaban elecciones municipales, elecciones regionales, se elegían por primera vez en Chile gobernadores regionales, y eso conducía posteriormente a un proceso que en el año 2021 iba a elegir Congreso Nacional, Presidente de la República, etc. Y la gracia que tenía esto es que la Constitución iba a estar lista para entonces. Íbamos a tener terminada la Constitución ya, que había los plazos, se iba a elegir en marzo, si no me equivoco, en marzo o abril del año de 2020 íbamos a elegir la Asamblea, la Convención Constitucional, iba a tener un año para presentar esto, y por lo tanto cuando asumiera el nuevo presidente el año 2022, en marzo del 2022, el nuevo presidente que íbamos a elegir
en septiembre, en diciembre, en noviembre, iba a estar ya la nueva constitución, iban a gobernar las nuevas autoridades con una nueva constitución. Pero como todos recordamos, en marzo del año 2020 trajo la pésima noticia, o la arrastró desde Asia y desde Europa la pésima noticia de la pandemia. Y la pandemia golpeó nuevamente la política en Chile de una manera pero muy brutal. Porque aquí realmente al comienzo, sobre todo, hoy día no somos de los países que hemos tenido más muertos y más contagios. Pero al comienzo hubo bastante atemorizadora y la gente realmente no quería moverse de sus casas. Hubo cuarentenas totales, etcétera. La economía del país prácticamente se paralizó y pagaron las consecuencias de las elecciones que iban a haber, pues. Porque naturalmente nadie estaba en disposición a un mes de haber empezado de haberse producido el inicio de la pandemia, nadie estaba disponible para elegir la Asamblea Constitucional o algo por el estilo. Y además, a esto se agregaba que las primeras elecciones, las primarias que tenían que haber para los municipios, los gobiernos regionales, etcétera, también tenían que atrasarse. Y por lo tanto, en Chile, entre la combinación entre estallido social y pandemia, produjo un caso curioso. Finalmente elegimos bastante después, hace poco, la Asamblea, la Convención Constitucional. La Convención Constitucional está funcionando. Elegimos finalmente también las autoridades, los gobiernos, nuevos gobiernos regionales y los gobiernos comunales, los municipios. Pero la Constitución se está dictando. La Convención Constituyente está sesionando hace 2 meses y no va a entregar una nueva Constitución antes de que se elijan a fin de año las nuevas autoridades. Y como el gobierno se tornó muy impopular, nadie siquiera imagina, nadie imaginó siquiera, nadie se le pasó por la cabeza postergar las elecciones presidenciales, es decir, nacionales, perdón, de Congreso y de Presidente de la República. Y por lo tanto, Chile se enfrenta con un calendario electoral, con un calendario político al revés, dado vuelta. Cuando se apruebe finalmente en un plebiscito, en algún momento del año 22, la nueva Constitución, el país va a tener un Congreso y un gobierno elegidos en el marco de la anterior Constitución. Y ese es un tema que no solo no está resuelto, sino que yo tengo la impresión de que no va a ocurrir, eso no va a ser, no va a ser de esa manera. No es que se vaya a parar nada. Por lo demás, el acuerdo constitucional que se logró dice que ninguna autoridad que está funcionando se puede concluir su periodo, a menos que se termine con la institución. Por ejemplo, una rama del Congreso se suprima. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener el resultado de nuestra elección en Chile va a ser simplemente que vamos a tener una Asamblea Constitucional funcionando, vamos a tener un presidente de la República elegido de acuerdo no con la Constitución nueva, sino con la que está vigente actualmente y con la cual vamos a terminar. El fin de esta historia no está muy claro, pero evidentemente tiene un contenido político. Porque después de un año de pandemia, también las fuerzas políticas se han alineado de manera distinta. Es curioso, en la elección municipal y regional, que fue hace algunos meses, el mismo día se eligieron los convencionales, los miembros de la Convención Constitucional. Pero mientras en las primeras 2 primaron fundamentalmente los partidos más tradicionales, los partidos que existen en Chile, la Convención tiene un enorme número de independientes y gente que no está vinculada necesariamente a los partidos. Y hay una cierta situación entonces en que la pregunta acerca de quién va a gobernar el país, quién va a llevar adelante todo este proceso. ¿Va a ser un nuevo presidente elegido en otras condiciones? ¿O va a ser una asamblea constituyente que aún no termina su trabajo?
Y esto creo que es una introducción puramente procedimental para decir que esto ha hecho que la política chilena se torne particularmente confusa. Tenemos 6 candidatos presidenciales, de los cuales yo diría con toda sinceridad, 3 tienen posibilidades de ser elegidos. Tenemos segunda vuelta, entre paréntesis, por lo tanto, primero se elige y si no hay mayoría absoluta, y si no hay una mayoría absoluta, se va a elegir al presidente en una segunda vuelta que sería a comienzo del mes de diciembre. Por lo tanto, pero hay 3, repito, 3 candidatos presidenciales con posibilidad. Quiero referirme a los otros 2, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, entre los otros 2, yo pondría un cuarto, que es una persona conocida de ustedes, que es Marco Enrique Jominami, que fue autorizado a presentar su candidatura muy tarde, por lo tanto le está lanzando recién y por lo consiguiente todavía no marca mucho en las encuestas. Podría haber una sorpresa, en un par de meses más podría estar encaramado en las encuestas, pero en este momento se ve solamente 3. Los otros 2 son un candidato de un movimiento de izquierda antiguo, todo que ya ha estado en varias elecciones y ha estado siempre al 1 o el 2%. Y el otro es un candidato populista que vive en Estados Unidos, que tiene una cantidad de juicios pendientes en Chile y que ni siquiera ha venido acá a iniciar su campaña, pero sí hizo su inscripción. Y por lo tanto, esos 2 últimos no van a contar mucho. ¿Qué representan los candidatos? Los candidatos, el candidato que va en primer, lo voy a mencionar en el número, en el orden en que van en las encuestas en este momento de manera casi general, ¿no? Perdón, yo dije 3, son 4, ¿no? Son 4, dije 3, son 4 candidatos, son 2 que no importan mucho y 4 que no, que están ahí. El primero es, el que está en primer lugar es una persona bastante joven, 35, 36 años, Gabriel Boric. Gabriel Boric fue un dirigente estudiantil importante en la revuelta estudiantil de los años del año del 2011. Es miembro de uno de los varios partidos que forman el llamado Frente Amplio y va a la elección aliado junto con el Partido Regionalista Verde y con el Partido Comunista. Él está en primer lugar en las encuestas, normalmente. Hay una por ahí que lo pone en segundo, pero en general parece ser que va encabezando esto. Y es, yo diría, una propuesta de cambio radical que no estuvo en condiciones de aliarse con el otro segmento de izquierda al cual nos vamos a referir ahora. El segundo candidato es un candidato de la derecha, el señor Sebastián Sichel. Sebastián II lo llaman algunos porque tiene el mismo nombre de Sebastián Piñera, por el presidente actual, ¿no? Y el señor Sichel tiene una curiosa procedencia porque él viene de partidos de centro y es independiente. Se presentó a las primarias como independiente y no lo querían dejar postular. Había tres candidatos, uno del partido Demócrata Independiente, la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que era el favorito, Joaquín Lavín. Otro del Partido Renovación Nacional, que es el partido del presidente, que también tenía un candidato conocido, Evangelio Desbordes. Y un tercer candidato el ministro de Hacienda, Briones, de un partido más joven, de derecha más joven, Evópolis se llama, Evolución Política. Bueno, de estos 3, el electorado, por un número importante de votos, tuvo elección primaria, y eligió al cuarto, eligió a Sebastián Sichel, y dejó fuera a los candidatos de los 3 partidos, los 3 principales partidos de derecha. Y él ha iniciado una campaña, por lo tanto, con rostro independiente, con algunas dificultades con los partidos que integran su base. Ese está en segundo lugar. Me olvidé de decir que Boric había sido elegido también en primaria abierta. Nosotros tenemos un sistema de primarias abiertas, no son las PASO, pero son primarias en las cuales todos pueden inscribir sus candidatos, ¿no? Siempre es obligatorio, sin embargo, el voto. Y bueno, él fue elegido en contra del candidato del Partido Comunista, un conocido alcalde de Santiago, el señor Daniel Jadwe, que todo el mundo pensaba que iba a salir. Por lo tanto, los 2 candidatos que fueron elegidos en primarias abiertas fueron, curiosamente, no eran los
los favoritos para ser elegidos en las encuestas, sino que fueron desde atrás y consiguieron ganar bien su elección. La tercera candidata es la hasta hace poco presidenta del Senado, la senadora Jasna Proboste, una mujer del norte de Chile, de origen, un origen étnico originario. Ella es de familia de Ayita, que es una etnia del norte medio de Chile, profesora, que ha sido parlamentaria varias veces, que es, como digo, la única mujer en lisa. También hubo problemas en la primaria en este sector. Ella representa lo que llamaríamos el sector, para ser breve, a pesar de que los partidos que formaron parte de la concertación de Partidos por la Democracia, más algunas otras fuerzas. O sea, lo principal es el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia y el Partido Demócrata Cristiano. Ahora, ella es del Partido Demócrata Cristiano, pero yo diría que dentro de su partido más bien en tendencia reconocidamente de izquierda, o sea, más a la izquierda de este partido que el grueso de su gente. Y claro, ella no pudo, esta coalición no consiguió presentarse a las primarias a tiempo para poder elegir en primaria abierta. Por lo tanto, hizo una primaria por su propia cuenta, entre varios candidatos de los distintos partidos, y eligió a Jasna Proboste, que entró a la campaña, por lo tanto, un poco más tarde que Boric y Sichel. El cuarto candidato es un candidato de extrema derecha. Me he olvidado ese hace un rato atrás cuando dije que eran cuatro, eran tres. El señor Castro, Juan Antonio Castro. Ex diputado de la Unión Demócrata Independiente, que la abandonó para formar un partido, digamos, bastante más de extrema derecha, por así decirlo. Muy amigo muy admirador de Jair Bolsonaro y de algunos otros personajes que conocemos bien, ¿no? Él tiene un seguimiento menor que el de los otros tres, por cierto. Está cerca del 10%, 11%, pero sin duda le resta muchos votos a la campaña del señor Sichel. Y el quinto que podría nombrar yo sería, como decía Marco Enrique Jominami, que acaba de entrar a la campaña, porque recién hace pocos días fue sobreseído completamente en una cantidad de cargos que tenía de su anterior campaña electoral, que eran realmente muy mal fundados, que le permitieron, por lo tanto, terminar esto e inscribirse como candidato presidencial a última hora. Él estaba dentro de la coalición, de la cual es candidata Jasna Proboste, pero no pudo participar en la elección que se hizo ahí y se presentó por fuera y a última hora, y por lo tanto dejó de formar parte de esa alianza. De esos cuatro va a salir un presidente. Y repito, todos estos partidos, los que estamos hablando ahora, llevan muchos candidatos, digamos ya todos los candidatos, un número importante de candidatos al Congreso Nacional, y al Senado y a la Cámara. La elección, para ser claro, promete ser mucho más de los partidos conocidos que lo que fue la Convención Constitucional, porque la Convención Constitucional entraron muchos independientes, se favoreció mucho la presencia de independientes, y además porque las fuerzas independientes, después de la Convención, como que perdieron un poco ya el vuelo, perdieron un poco la posibilidad Por lo tanto, yo estoy casi seguro que vamos a tener un presidente que pertenece a alguna de las fuerzas políticas vigentes en Chile. Y seguramente en el Senado vamos a tener mayoría formada por ellos, tal vez con algunos electores independientes. El gran problema en Chile es que en todos estos asuntos que han pasado en los últimos tiempos, la participación electoral nunca ha sido muy alta. Nosotros teníamos un sistema, como muchos países, de elecciones, de inscripción electoral. Se inscribían las personas para participar en el registro, en los procesos electorales, y eso desapareció. Como tenemos cédula de identidad única, se determinó que todos los mayores de 18 años iban a ser elegidos, iban a ser incorporados automáticamente a las listas electorales, y al mismo tiempo se legisló para que el voto sería voluntario.
Resultado, en este momento están votando en las elecciones de Chile un poco más de la mitad de los que tendrían derecho a votar, y un 50% considerado una buena cifra. Muchos de los que están en esos registros viven en el exterior, o hay gente que nunca ha votado, cosas por el estilo, pero esto genera, a mi juicio, lo que a mi juicio, hay gente que dice que esto es una gran crisis, etcétera. Yo pienso que más bien genera una apariencia de poca participación, pero la verdad es que yo creo que la participación electoral va a ser importante en la elección del mes de noviembre, y luego vamos a tener una segunda vuelta. Casi seguramente vamos a tener una segunda vuelta entre los candidatos que acabo de mencionar, los candidatos que acabo de mencionar. No sé, Anabela, si con eso basta para una introducción. Tengo que pedirle a quien está en el área de el manejo que me habilite la cámara. Aquí está. Ahí está. Sí, por supuesto que basta y que es extremadamente esclarecedor. Vamos a ir ahora recibiendo las preguntas que me van a enviar a mí por WhatsApp, y yo aprovecho mientras se organiza este conjunto de preguntas para consultarte, porque llama la atención este fenómeno de diferencias entre quienes integran la Convención Constituyente y quienes van a la elección presidencial. Porque en octubre de 2019, no el día que se iniciaron los conflictos, pero 2 o 3 días después, justo yo estaba en Chile y a mí realmente me impactó significativamente lo que acontecía en ese país. Y había como un sentimiento de crítica generalizada a la élite política, ¿no? Obviamente había más críticas hacia el gobierno, pero había una crítica hacia la élite política. Parecería que ese proceso se revirtió ahora en términos de elección, ¿o no? Hay un fenómeno muy curioso, Anabela, en Chile. Realmente tal vez sea porque Chile siempre ha sido un país muy institucional, de repente hasta un poco aburrido desde ese punto de vista, ¿no? Salieron todos a la calle, hubo todos los conflictos, etcétera. Y yo diría, sin embargo, que cuando se aprobó el acuerdo constitucional, el acuerdo del 14, que el 15 de noviembre, en realidad se negoció el 14, pero se firmó después de la medianoche, entonces es llamado el acuerdo del 15 de noviembre, que creó todo este calendario electoral, y que lo firmaron todos los jefes de partido políticos, lo firmó la élite política, por así decirlo. Todo el mundo lo acató y le pareció muy bien. Le gustó mucho y se pusieron a hacer inmediatamente campaña para elegir su constituyente, etc. Entonces es un fenómeno extraño. Si uno mira las encuestas y el rating que tienen las instituciones, el Congreso, las dos ramas del Congreso, el presidente de la República, el Poder Judicial, los partidos políticos, tienen generalmente muy bajos niveles de aprobación. Pero cuando llegue el momento, la gente acepta que las instituciones funcionaron y crearon este sistema. Por lo tanto, yo creo que realmente lo que pasa es que objetivamente probablemente los partidos se han quedado un poco atrás respecto de la situación que lleva el país, y es posible que en las próximas elecciones, y sobre todo después de la conformación del gobierno y del Congreso, surjan muchos rostros nuevos, muchos rostros políticos nuevos. Va a haber un gran cambio político en ese sentido. Va a haber gente como ocurrió en el 89 cuando elegimos el primer gobierno democrático, que eran casi todos, eran muchos rostros nuevos. Pero no creo que se vaya a alterar sustantivamente la institucionalidad del país. Bien. Déjeme poner un ejemplo. En el fragor del acuerdo, el acuerdo constitucional en Chile fue bien simple. Fue bien fácil de lograr. Tiene muchos acápites, no los voy a decir aquí. Tiene por cierto, tiene el voto de género, o sea, la paridad de género en la elección constituyente, tiene una cantidad de otras cosas respecto a los pueblos originarios, etcétera. Pero la clave fue un acuerdo bien simple. Lo digo, después explico qué es lo que es: hoja en blanco y por 2/3. Ajá. O sea, se escribe una nueva constitución, completamente nueva. Ahora, todos sabemos que más de algún artículo va a haber de las anteriores, por cierto, pero es lo fundamental. No hay ningún compromiso aquí en ningún sentido de lo que va a surgir, salvo que va a ser una república democrática. Fuera de eso no hay ningún otro compromiso. Pero al mismo tiempo, para la Constitución tiene un plebiscito de salida,
que tiene que ser aprobada por 2/3 de los electores. Bueno, a mucha gente eso ya le gustó menos. Y a muchos que sienten que pueden hacerla mejor si es por mayoría simple o algo por el estilo, no les gusta. Sin embargo, en estos días la convención va a aprobar su reglamento y yo me atrevería a decir que van a aceptar los 2/3. O sea, se van a aceptar los 2/3, no porque esté en la Constitución solamente, sino porque realmente creen que hay que respetar la norma que se fijó, las reglas del juego. Entonces, yo creo que yo tengo la esperanza que este país va a salir institucionalmente bien. Pero déjenme decirle después que creo que va a salir económicamente en una catástrofe. O sea, este no es el Chile que ustedes conocieron, que era la economía que mejor le iba en América Latina y todo lo demás. Este es un país que ha pagado caro por demorarse en hacer las reformas que permitieran una mejor distribución del ingreso y mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de las pensiones de las personas. O sea, un país polarizado, es un país con conflictos permanentes. Y bueno, déjeme decirle que la primera seña estaba en el espacio con una encuesta que salió por ahí unos 2 meses antes del estallido social, una encuesta de jóvenes que se hace bianualmente, y que señalaba que 1/3 de los jóvenes de este país creen que la violencia conduce a buenos resultados. Y no estoy hablando de la violencia revolucionaria, estoy hablando de cualquier tipo de violencia. O sea, el que usa la violencia puede obtener buenos resultados. Eso pasó muy desapercibido, se comentó en los periódicos 1 o 2 días. Pero yo creo que es muy clave si se interpreta la continuación y la forma en que se fue desarrollando el estallido social en los meses siguientes. Bueno, acá tenemos algunas consultas porque como dijo Sabrina, tenemos traducción simultánea al portugués y hay un colega de Brasil que solicita disculpas porque no sabe si entendió correctamente, pero no le quedó en claro la diferencia si hay más candidatos que son constituyentes. Entiendo que no. No es compatible. No es compatible es decir, para ser constituyente, la persona tiene que no puede postular a ningún cargo en los 3 años siguientes. Bien, la otra pregunta es, bueno, también hay un halago hacia Chile que viene desde Brasil, dice que Chile es un ejemplo de democracia popular en toda América Latina y especialmente visto desde Brasil. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los 2 o 3 componentes más novedosos que usted identifica en todo este proceso político que se vivió desde octubre del 19 en adelante? La verdad es que yo entiendo que lo que se pregunta, no sé si es personas o elementos nuevos, digamos. Yo creo que se refiere a elementos políticos nuevos. Bueno, yo creo que el mayor elemento político, los principales elementos políticos, sería primero la irrupción del tema de género de manera pero absolutamente avasallador. O sea, la Convención Constitucional tiene 2/3 de mujeres, de tener 1/3 de mujeres, porque así se acordó. Pero yo no quiero ni decirle la cantidad de mujeres que se perdieron precisamente porque para mantener la paridad, tuvieron que ceder en favor de varones que habían obtenido menos votación que ellas. Voy a poner un ejemplo. Pues la segunda cosa que voy a explicar es los pueblos originarios, pero en este caso los pueblos originarios, el pueblo mapuche elegía 7 constituyentes. Eligió 6 mujeres y por lo tanto 2 de las mujeres tuvieron que declinar en favor de 2 varones para que fueran 3 varones y 4 mujeres. La principal exponente de la discapacidad en este país, una distinguida abogada ciega, perdió su lugar porque había que darle lugar, porque había otra mujer antes y había que poner un hombre en su lugar. O sea, las mujeres hicieron un papel, el despertar político de las mujeres en Chile es una cosa muy impresionante. Yo creo que es casi el mayor legado de todo este proceso, ¿no? Pues todas las otras cosas de las cuales estamos hablando han pasado alguna vez en la historia de la humanidad, pues estas son cosas que no pasaban antes. El desarrollo del movimiento femenino en Chile es muy impetuoso, muy fuerte. Segundo,
el reconocimiento de los pueblos originarios, que es casi radical, porque yo tuve la reforma constitucional del 2006 y no quiso la derecha dar la mayoría suficiente para poder reconocer la existencia de pueblos originarios. Hoy día están los pueblos originarios en la Asamblea Constitucional reconocidos como tales, del más importante, que es el mapuche, pasando por los aymaras y por los de Aguitas y por otros pueblos. Y están representados en la Convención Constitucional. Y lo tercero, bueno, a pesar de que los jóvenes desgraciadamente votan poco en Chile, mucho menos que lo que votaron en la época del plebiscito, hay un liderazgo juvenil importante en alguna fuerza política que es necesario reconocer. Creo que van a haber rostros nuevos, Desde luego, los candidatos, es decir, nadie habría pensado que ninguno de los cuatro de los principales candidatos presidenciales iba a figurar siquiera en la lista. A lo largo del año se han ido cayendo todos los rostros que todo el mundo pensaba que iban a estar disputando la presidencia, no queda ninguno. Entre los que disputan la presidencia, ¿no? Bueno, parecen tres temas muy importantes, ¿no? Estos tres que marcas y que además van apareciendo, digamos, como temas de agenda compartida con otros países de América Latina. Acá hay una pregunta que nos llega sobre el rol de los evangélicos. Dice, en Chile, ¿existen líderes evangélicos que tengan injerencia política significativa en el entorno electoral, sea ejerciendo desde el legislativo o desde su propia base social? De ser así, ¿esos líderes se inclinan hacia la derecha? Creo que esta pregunta también toma en cuenta parte de la realidad brasileña. Mire, hay muchos evangélicos que están vinculados a la política, pero no forman parte de un partido en particular. Yo he conocido de un sector y de otro. Ciertamente algunos de los temas que se han planteado en los últimos meses, como por ejemplo el tema del aborto y otras cosas, ha llevado a algunos a asumir posiciones muy de derecha, ¿no? Pero a pesar de lo que le voy a decir después, a pesar de, yo creo que no hay un color exacto o muy claro para los evangélicos. Esto a pesar de que en mi región uno de los candidatos a diputados de extrema derecha es al mismo tiempo el jefe de la iglesia evangélica en Arica y Parinacota. Pero ese es un caso casi único. No son tan prominentes los líderes evangélicos en las elecciones del próximo de este año. A ver, acá tengo otra preguntita que entró. Perdón que me tenga que poner los lentes para leer el chat. Por favor. Voy traduciendo desde el portugués. ¿Por qué hay tanta resistencia política en Chile para una reforma social más amplia y para que se puedan atender gratuitamente algunas necesidades básicas como educación y salud? Usted tiene mucha razón. Y déjeme decirle que nosotros, por ejemplo, hace muchos años ya, yo recuerdo cuando yo era ministro del Interior, un problema que teníamos que empezó bastante alguna migración a Chile, pero generalmente era en tránsito a otros países como Argentina que tenían salud y educación gratis, porque Chile no era gratuito. Ahora, eso ha cambiado mucho, ya ha cambiado, o sea, la cantidad de estudiantes la enseñanza pública es casi enteramente gratuita, es enteramente gratuita, me atrevería a decir yo. Si bien todavía queda mucha educación particular sobre particular, pero y la salud también, hay planes que se han instaurado, pero ciertamente todavía somos carentes en cuanto a ofrecerle a toda la población educación y salud gratuita de calidad. Hay muchas diferencias también, ¿eh? Sí. Yo creo que el tema de la desigualdad en Chile, como en toda América Latina, no pasa solamente por cuánto gana usted, qué salario tiene, sino qué acceso tiene a la educación, a la salud, a las pensiones, a la seguridad pública. La seguridad pública es mucho mejor en algunos barrios que en otros, por cierto, y a todo ese tipo de beneficios que deberían venir con la sociedad o con el estado de bienestar, ¿no? Bien. Bueno, nos vamos acercando al final, pero yo acá dice, ¿qué tanto afectaría una reforma judicial a las elecciones presidenciales que se avecinan en Chile? Mire, en realidad no, yo creo que va a haber seguramente, yo creo que en la Constitución va a haber un cambio fundamental en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se convierte en algunas veces en una especie de tercera cámara del Congreso,
que le enmienda la plana a las leyes que salen del Congreso y las interpreta a su manera. Entonces había bastante oposición a eso. Pero no creo que vaya a haber una gran reforma de la estructura del Poder Judicial. No, no creo. El Poder Judicial se ha esmerado precisamente en tener una actitud absolutamente prescindente respecto de él. Y cuando yo le decía que se va a dictar una hoja en blanco, yo creo que, o sea, que se va a dictar una constitución en una hoja en blanco, yo creo que hay un famoso artículo de la Constitución que prohíbe a cualquier organismo meterse en cualquier asunto que tenga que ver con el Poder Judicial y meterse en casos abiertos o revivir procesos fenecidos, dice. Eso está en la Constitución chilena desde 1833 y yo creo que va a seguir ahí más o menos. Va a seguir ahí. No creo que haya yo creo que ni la autonomía del Banco Central ni de los poderes ni del Poder Judicial van a ser modificadas. Bueno, acá me están diciendo desde el control del evento que tenemos que ir cerrando para respetar el horario, nos han quedado pendientes. Me quedan 5 minutos todavía, ¿no? Bueno, 5 minutos. Seguramente es la más difícil, seguramente es la más difícil. No, aquí, a ver, para seguir el orden, dice: estimado senador, gracias por su disertación. En términos electorales y teniendo en cuenta los conflictos precedentes, sumado a los estragos de la pandemia, ¿cuáles son las principales líneas de respuesta que ofrecen los y las candidatas a la población? En realidad todos los candidatos ofrecen propuestas de cambio. O sea, no hay nadie que diga, mire, yo voy a quedarme con lo que existe hasta ahora. Yo diría que los temas de más debate son primero el sistema, los que están más en debate. Después voy a decir qué es lo que yo pienso respecto de cuál es el alguno que está faltando, ¿no? El primero, el debate tributario, del sistema, la repartición de la distribución del ingreso. Chile tiene un sistema tributario absolutamente no iguala, que no iguala usted sabe, lo hemos dicho muchas veces, el ingreso antes de impuestos, sin considerar los impuestos, la distribución del ingreso en Chile es un poco más mala que la de Suecia. Después de considerar los impuestos, la de Suecia cambia notablemente, creando una igualdad mucho mayor, y la de Chile sigue exactamente igual. La principal fuente de ingresos de tributo en Chile es el impuesto al valor agregado, lo cual quiere decir que cualquier persona paga exactamente el mismo 19% por todo. Entonces, cuando alguien le dice que las medicinas están caras, es porque las medicinas pagan 19% de impuesto al valor de IVA, igual que todos los demás. Eso yo creo que es un problema tremendo. En segundo lugar, ha fortalecido mucho el tema de pensiones. Pensiones es el tema. Las pensiones, ahora que yo personalmente creo, siempre lo he dicho, yo participo muy activamente en esto de pensiones, pero digo, mire, cuando los salarios son tan malos, difícilmente van a tener pensiones buenas. Si usted tiene un salario, si el 70% de los chilenos, de los trabajadores, sé que el 70% de los trabajadores chilenos gana menos de 500.000 pesos mensuales, que eso es así como no alcanza a hacer $1.000 en ningún caso, difícilmente va a ganar una pensión mejor cuando envejezca. Entonces, el problema del sistema de pensiones sí, pero eso deriva fundamentalmente de la pésima distribución del ingreso en Chile. Y yo diría que para mí el problema central. Yo he hecho campaña varias veces estos últimos años, y cuando habla con la gente, le pregunta qué es lo que pedían los candidatos, qué es lo que pedían sus electores. Yo esto lo hice con puros candidatos exitosos, entre paréntesis. Puros candidatos exitosos. ¿Qué es lo que pedían? Decían, primero piden mejor estabilidad en la empresa y mejores salarios. Y después hablan de salud, de educación y de seguridad pública. La seguridad pública subió muy fuerte en las encuestas y en las peticiones de la gente. O sea, son cosas que no se puedan lograr. Los programas no son tan distintos. El problema es quién los va realmente a cumplir y sobre todo cómo se van a financiar esos programas alterando o sin alterar la estructura económica del país. Porque aquí, naturalmente, esta pandemia ha paralizado, como en todos los países, ha paralizado la inversión, ha dejado a mucha gente sin empleo, etc.
Ahora, me atrevo a agregar un último punto, que yo creo que también va a pasar en otros países. En Chile, últimamente, este último año, no los años antes, los primeros años el gobierno se dejó estar. Pero este último año ha habido un aumento sustantivo de la ayuda directa que reciben las familias. Lo más probable es que el día 1 de octubre, o sea, ahora, antes de las elecciones, el presidente de la República determine terminar con el estado de excepción en Chile. Y todas esas cosas se caen, pues. O sea, el mes pasado, algo así como el 70% o 75% de las familias chilenas recibieron un ingreso familiar de emergencia, dirigido a toda la familia sin condiciones. O sea, no es que usted le digan, usted son 400.000 pesos, pero como usted gana 250, le vamos a pagar 150 nomás. No. No hay condiciones. Y eso se va a mantener hasta fin de año. Pero cuando eso se termine, vamos a lidiar nuevamente con vamos a tener que lidiar con una distribución del ingreso bastante mala, que curiosamente ha sido cubierta en los últimos meses del año por el sistema de ingresos familiares de emergencia. Bueno, creo que llegamos al final, tratamos de cumplir con el tiempo. Personalmente fue un placer volver a escuchar al doctor Insulza. Me quedan muchas preguntas. Me parece que el tema que a nosotros nos interesa mucho, que es el de la política exterior, se ha debatido poco en este tiempo digamos, el clima político de Chile, pero bueno, no faltará otra oportunidad para No, que... a mí me gustaría mucho eso. Yo soy de esa profesión, como usted sabe, así que si quiere, yo estoy dedicado a la política interna, pero mi profesión es relaciones internacionales, por lo tanto yo estoy muy disponible cuando ustedes quieran discutir esos temas. Nosotros siempre aceptamos todos los convites, así que acá la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales seguramente organizará otro evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, han sido muy amables, de Que veras que sí. participaron. No Bueno, sé si Sabri, ¿querés decir algo? Sí, primero volver a agradecerle enormemente, doctor José Miguel Insulza, la participación. Desde ya, Anabela me tiró la punta para invitarlo desde la Escuela de Relaciones Internacionales. Tengo doble pertenencia. En este caso, soy directora de la Escuela de Relaciones Internacionales y coordinadora del área de internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario. En nombre mío y de la secretaria del área de internacionalización, Patricia Rojo, queremos agradecerle a usted, a Anabela, y en especial a todo el equipo del área de internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario, que ellos saben quiénes son, no los voy a nombrar uno por uno porque son muchos, pero son todos quienes hacen posible este esfuerzo de que estos jueves nos juntemos y reflexionemos sobre campañas electorales y pandemia con representantes de distintos países de la región. Doctor Insulza, usted siempre bueno, bienvenido. muchas gracias Sabrina, muchas gracias Anabela. Muchos recuerdos para todos nuestros amigos. Sé que Bruno ya no está con nosotros hace algún tiempo ya, y ciertamente lo siento mucho, pero a todas nuestras amigas y a todos los demás, un gran abrazo para todos mis amigos de Rosario de entonces y de ahora. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes a todos y todas, y los esperamos en el cuarto seminario. El área de internacionalización les agradece a todos y todas la presencia y haber estado conectados durante este tiempo, que ha sido constante el nivel de conectados y conectadas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.